teóricos, etcétera. En todo caso, bueno, nos hemos hecho alguna división de tareas y voy a empezar yo con un raconto más general de las ideas de Aldo, para después darle la palabra a Pedro Gaite y a Martín Shor, que en todo caso abordarán algunas cuestiones más específicas. Es difícil también plantearlo en poco tiempo, los aportes teóricos que Aldo ha realizado a la economía argentina, a la teoría del desarrollo. Es sin duda uno de los precursores más notables en la discusión sobre los problemas del desarrollo económico en la Argentina, pero además el agregado, el plus, es que tuvo una destacada participación en la gestión y en la aplicación de esas ideas a lo largo de los años en múltiples espacios políticos, institucionales, etcétera, ¿no? Aldo, sabemos, nació en 1927 y se formó como economista en la Universidad de Buenos Aires a mediados de la década del 40, ingresa en un contexto de la universidad muy convulsionado, del mundo muy convulsionado, muy politizado, y en particular en la Argentina con la irrupción del peronismo. En esos años hace su carrera de contador público. Allí tuvo la oportunidad de ser discípulo, de tener como maestro en el último curso que dio Presbich de estructura económica en 1948, así que conoció a Raúl Presbich, participó de sus ideas, de sus seminarios, entabló una relación de amistad incluso con él, de amistad con mucho respeto, digamos, ¿no? Asimétrica en ese plano, porque Aldo era muy jovencito, pero una relación que va a mantener por el resto de su vida. Cuando se recibe es reclutado en 1950 por Naciones Unidas y va a Nueva York para hacer como una especie de curso de entrenamiento, pero lo interesante es que en ese espacio, en la ONU, se va a encontrar con destacados economistas de los debates sobre el desarrollo, en particular con Michael Kalecki, con Hans Singer, otra vez se reencuentra allí con Presbich y con algunos que van a ser referentes teóricos del pensamiento estructuralista latinoamericano, como Víctor Urquidi, como Celso Furtado, como Horacio Flores de la Peña, etcétera, ¿no? Estos pioneros de las teorías del desarrollo, y va a compartir ese profuso debate que precisamente había sobre este tema a nivel internacional. Regresa a la Argentina pocos años después, hacia fines de 1953, y allí se pone a escribir su tesis, y en el medio entra como asesor del bloque de diputados que en ese momento dirigía o encabezaba Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical. En la tesis, que luego va a ser su primer libro, El Estado y el Desarrollo Económico, se publica algunos años después, esa tesis refleja en gran medida todo ese debate que de algún modo él abreva en el contexto de las Naciones Unidas. Es quizás el primer trabajo que se publica en la Argentina que recoge desde el punto de vista bibliográfico, las discusiones en Naciones Unidas, de estos teóricos del desarrollo, las discusiones en la CEPAL, etcétera. Y básicamente lo que allí Ferrer hace es criticar la perspectiva neoclásica y los postulados teóricos ortodoxos, aun cuando admitía a la vez lo incipiente que eran las teorías económicas para explicar los problemas del desarrollo en los países atrasados, en los países latinoamericanos, así como existía una falta de guía para la política económica para romper o modificar las estructuras económicas existentes. Básicamente, Ferrer en ese contexto retoma los preceptos del desarrollo equilibrado que manejaban Nurske, que manejaban Rosenthal-Rodin, los grandes teóricos del desarrollo. ¿Qué plantea en ese libro que para mí es clave porque de algún modo marca todo el pensamiento económico de Aldo Ferrer en las décadas siguientes, aunque voy a tratar de verlo como lo fue remozando a lo largo de los años? Plantea una serie de obstáculos para el desarrollo económico argentino y latinoamericano. El libro está centrado básicamente en el contexto latinoamericano. Por un lado, el tema del mercado interno, los mercados internos que son considerados como muy pequeños, pero Aldo dice, bueno, esa expansión de mercado interno puede lograrse mediante un incremento de la productividad
y de una equitativa distribución de los mayores ingresos creados. Y dice, y no solo a través de la redistribución del ingreso. Aquí Aldo incorpora una velada crítica a la experiencia del peronismo y una crítica a lo que él después va a llamar la economía populista. Acá hay un problema que tiene que ver con la distribución del ingreso, pero también un problema con el incremento de la riqueza y de la productividad de la economía. Un problema que él destaca en ese contexto es de la estructura distributiva precisamente del ingreso, derivado de quizás el carácter institucional que existe en los países latinoamericanos, básicamente vinculado al alto grado de concentración de la tierra, que en la perspectiva de los lineamientos que marca Naciones Unidas y que marca la CEPAL en ese contexto, debía reformularse a partir de una reforma agraria, de modificaciones de la propiedad en el agro. El otro tema que señala Ferrer en este trabajo de 1953-54 es la existencia de una masa importante de ahorro interno, que podía ser movilizado precisamente a partir de la política fiscal. Una política fiscal que gravara a las altas rentas y de ese modo orientara, en definitiva, la inversión privada. A través de la política fiscal, los gobiernos podían absorber parte del ingreso, sustraerlo al consumo y destinarlo a acelerar el ritmo de acumulación del capital. En tercer lugar, el otro obstáculo para el desarrollo económico latinoamericano que advierte Ferrer es el de las vulnerabilidades externas. Apoyándose en los trabajos de la CEPAL, Ferrer destacaba que la capacidad de importar no crecía en paralelo a la necesidad de importar. Entonces, además del deterioro de los términos de intercambio, además de la caída de la demanda de bienes, de productos primarios a nivel mundial, las causas de los desequilibrios que se producían en el sector externo en estas economías estaban determinados en gran medida por el aumento de la demanda de importaciones. Y en ese plano, digo, las medidas que se habían tomado eran básicamente tendientes a resolverlo en el corto plazo, a través de devaluaciones, etcétera, pero no, digamos, a modificar la estructura, o no se habían aplicado medidas de fondo para el logro del desarrollo económico. ¿Cuáles eran concretamente esas medidas que debían tomarse? Bueno, fomentar básicamente la industrialización y la diversificación de las economías. Por eso para Ferrer, en este trabajo, el Estado tenía un rol clave, digamos, un rol fundamental que cumplir, no solo para aliviar los impactos de desequilibrios económicos, etcétera, sino para orientar precisamente el desarrollo. Y en paralelo también tenía una visión bastante crítica respecto a las posibilidades del desarrollo de los empresarios nacionales, si no eran acompañados precisamente por este actor fundamental del Estado, ¿no? También era bastante crítico de las inversiones extranjeras o del capital extranjero, de la inversión extranjera directa, dada en gran medida la experiencia acumulada en los países latinoamericanos o atrasados hasta ese momento. No obstante, ese capital podía contribuir al desarrollo de las economías periféricas siempre y cuando se destinase a promover el desarrollo equilibrado y la diversificación económica. Como sabemos, Aldo tuvo una participación destacada como ministro a partir de 1958 en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Allende. Fue bastante tumultuosa y una de las cosas que pretendió aplicar, en parte, por un lado, no necesariamente solo él, pero la idea de la planificación económica, la idea de la reforma tributaria para generar los recursos para el Estado, desarrollar obras públicas y generar capacidad de demandas de ese lado, y una reforma agraria que fue muy cuestionada y que finalmente provocó su salida del ministerio. No voy a hacer un raconto de toda su participación política, pero luego, a la salida del ministerio, va como asesor del presidente Herrera Venegas, Felipe Herrera, al BID, en 1961, y que la verdad que es muy interesante lo que allí él va a proponer en el contexto de la Alianza para el Progreso y la necesidad de fomentar las exportaciones industriales y la integración regional. En ese contexto, Ferrer termina por escribir lo que va a ser su obra más difundida, que es La economía argentina, que todos conocemos y todos nos formamos de algún modo con esa obra, que va a plantear y va a establecer como
como ya un paradigma aceptado, la idea de las etapas económicas en la Argentina. Pero lo interesante es que en esa obra, en 1963, en un contexto de crisis y de estrangulamiento del sector externo, plantea precisamente la necesidad de avanzar sobre una economía industrial más integrada. Él define a la etapa que se abre a partir de 1930 como una economía industrial no integrada y que es necesario avanzar en las precondiciones de una economía industrial integrada. Y paralelamente, algo está esbozado ya en el último capítulo de ese libro, pero escribe un artículo en Desarrollo Económico donde plantea o pone en consideración los efectos que las devaluaciones tenían sobre la espiral de salarios y precios, ¿no? Es un texto que hoy es absolutamente vigente, ¿no? Tiene una enorme vigencia. Y básicamente lo que incorpora allí es un análisis de los actores sociales y de la dinámica social. Y así aclaraba que los terratenientes históricamente habían buscado mantener una moneda depreciada en contra de los industriales y los trabajadores, y en adición que la traslación de ingresos hacia el sector primario exportador implicaba una caída de participación de los asalariados en el ingreso nacional. Incorporaba toda una dimensión y una explicación más estructural de los efectos que provocaba la devaluación, que luego va a ser una línea de desarrollo teórico importante que va a concentrarse en el contexto de la segunda mitad de los años 60 con los famosos trabajos de Oscar Brown y Leonard Joy, sí, sobre los efectos de la devaluación y el modelo Stop and Go, ¿no? A mediados de la década del 60, Ferrer va a ir incorporando o perfeccionando estas ideas de los años 50, básicamente en un contexto de una conferencia que da François Perroux en Buenos Aires. Ferrer plantea la necesidad del cambio estructural y de apuntalar a las industrias dinámicas como motor de crecimiento. Pero allí plantea algo interesante, que es la idea de modificar los principios neo-keynesianos de los modelos de crecimiento equilibrado y adoptar un modelo de crecimiento desequilibrado, en línea con los postulados que las teorías del desarrollo estaban planteando en ese contexto, y en particular con lo que estaba planteando Hirschman para 1960 y, digamos, de algún modo recogiendo la experiencia de la política económica frondicista del periodo inmediato anterior. A partir de 1966, Ferrer va a desarrollar un modelo teórico vinculado a una estrategia de desarrollo para el sector externo y una estrategia de desarrollo económico que va a enfatizar en el problema del estrangulamiento del sector externo y en su resolución a través de lo que él considera el modelo integrado y abierto. Lo que hay atrás es una profunda decepción o crítica del modelo de sustitución de importaciones tal como se venía desarrollando, que era ineficiente, que solo podía sobrevivir con un alto grado de protección y que básicamente no exportaba. Allí va a estar centrada su crítica, digamos, a ese modelo ISI que está identificado con el modelo que se había abierto a partir de 1930, incluso con la experiencia peronista o incluso con la experiencia frondicista. Él decía, hay que pasar de un modelo que buscó la integración pero que era autárquico, que era cerrado, a un modelo que busque la integración pero que sea abierto, que permita la diversificación de la estructura productiva de la Argentina, que asiente sus esfuerzos en la ciencia y en la tecnología y que brinde una gama de productos exportables bien diversificada que permita atender precisamente a los vaivenes de la demanda internacional, con una, insisto, con una estructura productiva con gran flexibilidad, ¿no? Esto permitiría a la vez economías de escala, plantas con capacidad para abastecer al mercado interno y también tener salida exportadora. En esta perspectiva, digo, la integración vertical no implicaba la autarquía, sino que se postulaba para incrementar las posibilidades del comercio exterior argentino. Durante los siguientes años, Ferrer continuó refinando estas ideas y estas propuestas e incorporando algunos problemas específicos, como el problema de la extranjerización de la economía, muy fuerte durante los años de Longaniato, la necesidad de consolidar la tecnoestructura nacional y las posibilidades de exportación de la industria local, y no resultó casual el contacto de Ferrer con Jorge Sábato y otros pensadores vinculados a los problemas del avance tecnológico, ¿no?
En este conjunto de ideas va a encontrar una efímera pero fuerte, digamos, a la vez, materialización con la llegada de Ferrer al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Economía en 1970, durante el gobierno de Levingston. Y la estrategia no era otra que precisamente esto, lograr una mayor integración económica, promover el desarrollo de las industrias de base, la descentralización regional, y en particular desde el Ministerio de Obras Públicas lo que va a impulsar es el desarrollo de la infraestructura básica, desplegando una política de planificación operativa de largo aliento que permitiera a los empresarios un horizonte de demanda más estable para favorecer su inversión. Es decir, un papel claro o estratégico del Estado que va a quedar materializado con la Ley de Compra Nacional. Desde el Ministerio de Economía, esta idea que él tenía de la posibilidad de movilizar el ahorro interno va a quedar expresada en la creación del Banco Nacional de Desarrollo, y todas estas ideas del modelo integrado y abierto terminan confluyendo en el Plan de Desarrollo y Seguridad de 1971. En líneas más generales, también Ferrer en estos años va a incorporar la preocupación por la mejora de la calidad de vida de la población, en simultáneo con la voluntad de avanzar hacia una industrial más competitiva. Como queda claro en este breve repaso histórico de sus ideas y de algunos hitos de su gestión, desde los años 50 hasta los años 70, Ferrer fue un destacado teórico del desarrollo y sus ideas, y esto me gustaría remarcarlo, fueron consideradas o directamente aplicadas en aquellos años de impulso industrialista, una estrategia que predominó, como sabemos, hasta el fatídico golpe militar de 1976. A partir de allí, digamos, en posturas muy críticas a la política económica del neoliberalismo, la política económica neoclásica, y hasta sus últimos días Ferrer mantuvo estas mismas preocupaciones que lo habían movilizado en su juventud. Básicamente, ¿cuál era la gran preocupación? ¿Cómo lograr el desarrollo nacional en un escenario global? Él lo va a cristalizar hacia la década del 80 en la idea o en el concepto de la fórmula de vivir con lo nuestro, ¿no? Y a eso le va a anudar, muy interesante, a partir de básicamente la segunda mitad de los años 90, principios del 2000, una dimensión sociopolítica que ya estaba presente en sus trabajos previos, vinculados al concepto de la densidad nacional. Entonces, en suma, para Ferrer, para alcanzar el desarrollo, era indispensable apuntalar una industrialización más vigorosa, autosustentada, y saltar las limitaciones impuestas por la restricción externa mediante un proceso virtuoso de inversión y de ganancias de productividad. Siempre pensando en un marco de estabilidad macroeconómica, pleno empleo y justicia distributiva. Y tal es así que poco tiempo antes de su fallecimiento, digamos, en el contexto de la reaparición de la problemática de la restricción externa y los límites estructurales del crecimiento industrial argentino, Ferrer volvió a la carga con su vieja propuesta de modelo integrado y abierto, actualizando algunas de las directrices de su planteo original, enfocándose en lo que él decía, sustituir las industrias del futuro. Siempre vamos atrás, estamos sustituyendo las importaciones, lo que ya está creado, hay que avanzar en sustituir lo que todavía no está planteado, todavía no está desarrollado, impulsando el desarrollo de ramas más complejas de la actividad fabril, impulsando las exportaciones industriales y basando el esquema en las empresas de capital nacional preferente. Y su idea era siempre, digamos, aplicar las prescripciones del justamente famoso triángulo de Sábato, ¿no?, que vinculara el sistema de la innovación científico-tecnológica con las políticas de Estado por un lado y con la estructura productiva por el otro, ¿no? Y yo creo que ese es, de algún modo, el gran legado de Aldo y sigue siendo el gran desafío, digo, ¿no?, de pensar estas ideas que fueron finalmente muy recientes, porque sus trabajos en función de estas cuestiones que yo estaba planteando fueron escritos en 2014, 2015, referidos a los problemas estructurales de la economía argentina y la dinámica de la economía internacional, y aplicarlas, digamos, al contexto actual. Pero eso supone, digamos, una evaluación
consciente, digamos, detallada, del diagnóstico de la estructura económica argentina, del diagnóstico de la dinámica económica mundial y de las potencialidades en este sentido y en estas líneas. Simplemente, muchas gracias. Bueno, le doy la palabra para que quede como maestro de ceremonia. Le doy la palabra a Pedro Gaite. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor para mí como nieto de Aldo poder estar acá y recuperando sus ideas, desde el plano personal porque era mi abuelo, pero también porque creo que es un pensamiento que está sumamente vigente y que es necesario recuperar para pensar en un país mejor. Yo quiero hablar un poco de lo que planteó Marce al final, que tiene que ver con la densidad nacional, que es un concepto que estructuró el pensamiento de Aldo, y que tiene que ver con la capacidad que tienen los países de desarrollarse, de dar respuestas virtuosas a los desafíos y oportunidades que da la globalización para encaminarse en un sendero de desarrollo. Es decir, Aldo plantea que la globalización en sí misma no es ni buena ni mala, sino que depende de cada país, de qué manera se inserta en ese mundo global, qué rol quiere cumplir dentro de la División Internacional del Trabajo, y la capacidad de dar respuestas virtuosas a esa globalización y lograr en definitiva el desarrollo depende de una serie de factores que le encuentra que se repiten en todas las experiencias exitosas en los países que logran desarrollarse y que le va a poner el nombre de densidad nacional. Entendiendo el desarrollo como un proceso de acumulación en sentido amplio, es decir, no solo acumulación de riqueza, de capital, sino acumulación de conocimiento, de ciencia y de tecnología, de capacidad de gestión de los recursos, de fortaleza de las instituciones. En definitiva, un proceso de acumulación en sentido amplio al servicio de la sociedad para que la población pueda vivir mejor. Y los 4 puntos fundantes de la densidad nacional son básicamente la cohesión y movilidad social, la impronta nacional de los liderazgos, la fortaleza de las instituciones y la existencia de un pensamiento crítico. Es decir, Aldo encuentra que en todos los países exitosos hubo una distribución más o menos equitativa de la riqueza dentro de los límites, obviamente, que el capitalismo impone, pero que no hubo mayor desigualdad entre clases sociales ni entre sectores productivos. Es decir, no hubo un sector que acaparara la totalidad de la renta y que tuviera una posibilidad de influir sobre la política pública pateando el tablero, como decía él, sino que se abrieron espacios de rentabilidad a lo largo y a lo ancho del entramado productivo y, a su vez, la distribución del ingreso fue más o menos equitativa. Y, a su vez, se generaron niveles de educación y de acumulación de ciencia y tecnología creciente, que ese es un hecho fundamental pensando en el desarrollo. El segundo aspecto, que tiene que ver con la impronta nacional de los liderazgos, tiene que ver con que los líderes, y pensando en líderes no solo políticos, líderes económicos, líderes en el plano sindical, cultural, líderes en general, que acumularon poder primero dentro del propio territorio y luego lo proyectaron al mundo a partir de redes de intermediación y financiamiento propias, pero que pensaron al país desde una propia perspectiva y acumularon poder en el propio espacio. Y en ese sentido, los liderazgos políticos y económicos están sumamente ligados. Esto que planteaba Marce de la necesidad de un Estado que interviene en la economía y que genera los incentivos para que el capital privado invierta en sectores claves, particularmente a la industria y en algunas ramas consideradas estratégicas por distintas razones, es fundamental. Él planteaba que el capitalista, el empresario, no es